Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestro nuevo miembro del canal, Ana Martínez, la cual se unió a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna forma, puedes hacerlo de esta manera al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Francisco. Tengo 31 años de edad y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Michoacán. Yo me desempeño como despachador de gasolina en una estación de Pemex. En el lugar donde vivo, es muy normal que pasen cosas raras. Y no me refiero precisamente con la delincuencia organizada, ya que aunque ese es nuestro pan de cada día, igualmente en este lugar se da mucho lo que es la brujería. Y hay una fuerte creencia de que hay una criatura que rapta a los niños del pueblo por las noches. No es muy común que suceda, pero de vez en cuando simplemente desaparecían de la nada los niños. En una ocasión a mí me tocó presenciar cómo una de estas criaturas se había llevado a un niño. Es una historia relativamente corta, pero créeme que me ha dejado muy traumado. Todo ocurrió durante el turno de la madrugada. Normalmente lo cubrimos 2 personas. Esta gasolinera se encuentra en las afueras de la ciudad, por lo que la mayoría de los automóviles que se detienen en este lugar pues son viajeros de paso que se detienen, o alguno que otro automovilista del pueblo que les gusta venir hasta acá por alguna razón. El caso es que esa noche a mí me había tocado estar solo, ya que mi compañero se había enfermado del estómago y tuvo que faltar a cubrir su jornada laboral, y como nadie más pudo confirmar asistencia, pues a mí me tocó estar completamente solo en ese lugar. La verdad es que si lo pones en perspectiva, sí es un poco aterrador trabajar aquí, ya que como dije, esta gasolinera se encuentra a las afueras del pueblo. En realidad, está sobre la carretera nacional y el pueblo se encuentra a unos 5 minutos en carro. Está relativamente cerca de la civilización, pero lo suficientemente lejos como para sentirte completamente solo. Se encontraba rodeado completamente de monte y de árboles. Por todo lado donde voltearas, no había nada más. Lo más cercano era un paradero de camiones que estaba un poco después de llegar aquí. Pero ese lugar cierra el restaurante a las 10 de la noche, así que prácticamente me encontraba completamente solo. Lo más tétrico del asunto es que este lugar se encuentra en completa oscuridad. Lo único que lo ilumina es la misma luz de la estación de gasolina y el cielo estrellado con la luna. Pues bueno, el asunto es que esa noche en particular, a eso de las 2 o 3 de la madrugada aproximadamente, pues yo me encontraba descansando, ya que casi no había nada de clientes. Me encontraba incluso escuchando historias de terror, cuando de pronto empecé a escuchar algo raro. Y es que a lo lejos se escuchaba lo que parecían ser gritos de un pequeño niño. El sonido era muy débil, apenas podía percibirlo. Sin embargo, fue lo suficientemente fuerte como para poder llamar mi atención. Así que me levanté de mi lugar y traté de poner atención para intentar localizar de dónde provenían estos gritos. Conforme los segundos pasaban, estos aterradores lamentos se hacían más notorios y fuertes, hasta que por fin pude detectar de dónde venían. Y sobre la carretera venía corriendo un niño que andaría sobre los 9 o 10 años de edad aproximadamente. De por sí era muy extraño que una persona estuviera merodeando por estos lugares en la madrugada, a pie, pero lo hacía más aterrador el hecho de que pues fuera un pequeño niño. Y todavía para hacer peor la situación, este venía con su ropa rasgada y claras señales de ir herido. Iba sin ningún tipo de calzado y se le veía completamente horrorizado. Lo primero que se me ocurrió es que posiblemente lo tenían plagiado y había logrado escapar de sus captores. Eso la verdad es que me dio muchísimo miedo, ya que podría meterme en problemas por haber presenciado esta situación. Sin embargo, este logró tocar mi corazón y me decidí en apoyar al niño para llamar a la policía y que se hiciera cargo del asunto. Así que me aproximé corriendo hacia él y cuando nos encontramos,
Lo tomé rápidamente en brazos y me lo llevé corriendo dentro de la oficina, rezando porque su depredador no nos hubiera visto entrar. Una vez que estábamos dentro de las instalaciones, pues intenté hablar con él para tranquilizarlo. El niño se encontraba completamente aterrado. No podía parar de llorar y balbucear cosas que al principio parecían sin sentido. Tenía ciertos rasgos como si perteneciera a una comunidad indígena, y a lo que tenía entendido en el pueblo no habitaba ninguna especie de esta tribu. Y a pesar de que este niño sí hablaba el español, lo suficiente como para ser entendible, aún así por los sollozos y lamentos que daba, pues no lograba entenderle lo que decía. Lo único que más o menos pude comprender es que decía: el monstruo, el monstruo. Por más que intenté tranquilizarlo, simplemente no me respondió bien. Así que le dije que no se moviera, que me metería a un cubículo que tenía teléfono para poder llamar a la policía. El niño la verdad ni me respondió. Simplemente no dejaba de repetir lo mismo, una y otra vez: el monstruo, el monstruo. Así que ahí lo dejé. Inmediatamente llamé a los servicios de emergencia para explicarles toda esta situación. Les dije que aquí había un niño que posiblemente había sido plagiado y que de alguna forma se había podido liberar, ya que venía con su ropa desgarrada y herido, además de que estaba en completo shock, ya que no podía responder. La operadora del otro lado de la línea me dijo que me tranquilizara, que en un momento mandarían agentes de la ley para hacerse cargo de la situación. Le agradecí por su atención y colgué. Al volver, el niño ya se encontraba un poco más tranquilo. Si bien aún no quería hablar, al menos ya había dejado de llorar tan desgarradoramente y ahora solo estaba soltando pequeños lamentos, como sollozos. Fue entonces que un poco más tranquilo, pues traté de hacerle plática para que se relajara. Le preguntó su nombre y me dijo que se llamaba José. Tenía 11 años y vivía en una pequeña comunidad que estaba como a 40 minutos de ese lugar. Esto incluso lo hizo mucho más raro. Ya poco a poco se fue soltando y me empezó a contar lo sucedido. Dice que su mamá lo había mandado para amarrar unos animales que tenían, ya que estaban haciendo mucho alboroto. Así que él, como buen hijo obediente, pues le hizo caso a las indicaciones de su madre. El asunto es que mientras lo estaba haciendo, dice que de repente todos los animales se empezaron a dispersar corriendo hacia todos lados. Esto se le hizo muy raro, pero en el afán de controlarlas, empezó a corretearlas para que no se alejaran más. Dice que de pronto empezó a soplar el viento muy fuerte y frente a él se le apareció una aterradora criatura. Al parecer medía como 1,70 m, ya que dijo que tenía una altura parecida a la mía, que estaba completamente cubierto de pelo, como si se tratara de un hombre lobo, y que caminaba en 2 patas, es decir, que no parecía para nada ningún animal que hubiera visto antes. Dice que en ese momento se quedó completamente congelado y no supo qué hacer. Solo pudo empezar a gritar del terror fuertemente. Acto seguido, simplemente perdió la conciencia al desmayarse. Lo siguiente que recuerda es haber despertado en unos pastizales que estaban por ahí cerca de la gasolinera y que él empezó a correr, ya que no sabía qué estaba pasando, pero sentía muchísimo miedo y terror de que esa criatura se le volviera a aparecer nuevamente. Y así fue como llegó a este lugar. La verdad es que mientras me estaba contando estas cosas, yo tenía el presentimiento de que no se trataba de una criatura mitológica, sino que más bien algún adulto malintencionado lo había raptado para hacer quién sabe qué cosas. Después de todo, él simplemente era un niño, y tal vez su mente lo había imaginado de una forma diferente. Después de unos 30 minutos de estar ahí con el niño y tranquilizándolo, por fin se hicieron presentes las autoridades. En un principio sospecharon de mí, por lo que me empezaron a interrogar sobre lo sucedido. Pero pues yo les dije tal cual como les estoy contando ahorita. En un principio no me creyeron y pensaron que tenía amenazado al niño para que dijera lo que yo quisiera.
pero pues era totalmente ilógico. Después de todo, yo era el que les había llamado. Al final, como no tenían pruebas de nada, pues se llevaron al niño con ellos y ya no supe más. Les conté esta historia a mis demás compañeros e incluso hablé con muchas personas del pueblo al respecto de esto, pero nadie había escuchado nada, lo cual es raro, ya que como dicen, pueblo chico, infierno grande. Era para que una noticia así se hubiera hecho mucho más revuelo, pero nadie sabía nada. Como estaban desapareciendo muchos niños por la zona, pues varios pobladores se hicieron presentes en las instalaciones de la policía para preguntar qué es lo que había pasado. Pero ellos negaban que hubiera pasado algo así. Incluso, yo mismo fui a ese lugar para dar mi versión de los hechos, y ahí estaban los mismos policías que me habían interrogado, pero ellos negaron todo. Dijeron que estaba loco y que no sabían de qué hablaba. La verdad, hasta la fecha, estoy intrigado de qué es lo que habrá pasado realmente con ese niño. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Gabriel. Tengo 26 años de edad y trabajo en una estación de gasolina en el estado de Durango. Te quiero contar sobre cosas raras que ocurren en esta estación. La verdad es que hasta la fecha nadie sabe por qué se dan estos encuentros paranormales, pero pues igual es algo aterrador. Verás, yo llegué a este lugar hace relativamente poco, unos cuantos meses atrás. Yo estoy en el turno de la tarde, así que no le vi ningún inconveniente a decir verdad. El asunto es que prontamente me empecé a dar cuenta de cosas para nada normales. Por ejemplo, era muy común que los automovilistas cuando están cargando gasolina y terminan, pues se van. A veces estos dan como un frenón en seco, seguido de hacer sonar sus claxons, por lo que rápidamente nos acercábamos para ver si le había sucedido algo. Entonces estos se bajaban muy enojados y gritando que quién había dejado a ese niño sin supervisión, que por poco lo atropellaba, y se ponían muy violentos, ya que decían que podían haber causado una tragedia por la imprudencia de sus padres. Pero todos nos quedamos extrañados, puesto que no había ningún niño en ese momento en ningún lugar cercano, y por más que lo buscábamos bajo el carro o los alrededores, pues simplemente no dábamos con él. Los automovilistas insistían bastante en que un niño les había salido de la nada frente a ellos, pero pues no había forma de comprobarlo. Incluso, como hay cámaras de seguridad, hemos llegado a revisarlas para checar si efectivamente había un niño o algo, pero pues solo se ve cómo frenan en seco los carros y no hay rastro de nadie más. Lo curioso es que esto ha pasado varias veces y casi todos coinciden en las características muy específicas de este ser. Al parecer, un niño de unos 10 años de edad, que viste con ropa holgada y colorida, como si fuera de otra época, como de los 2000. A veces aparecía con un balón de básquetbol y otras veces simplemente aparecía parado, como si nada frente a ellos de la nada. Hasta el momento, no le hemos logrado dar explicación a esto, y siempre nos toca hacernos los locos con los conductores, porque si les decimos que es un niño fantasma, seguro más se enojarían con nosotros por pensar que nos estamos burlando de ellos. También algunos de mis compañeros me han contado que es muy común cuando van a los baños que las llaves de los lavamanos estén abiertas sin explicación alguna, aunque ningún cliente haya entrado antes. También dice uno que una vez le tocó entrar al baño ya un poco de noche y que pudo notar cómo en el espejo del baño se encontraba completamente empañado y se lograba ver una diminuta mano plasmada sobre el cristal. Cabe recalcar que vivo en una zona calurosa, así que es prácticamente imposible que se empañen los vidrios del baño, ya que no hay aire acondicionado ni nada por el estilo que pueda provocar eso. También a mí me ha tocado presenciar cómo sombras merodean por el lugar, en zonas donde no debería haber nadie, como por ejemplo en las zonas administrativas cuando los empleados salen a comer o simplemente no hay nadie. Se logra observar cómo una sombra pasa por dentro, caminando.
Una de las cosas más aterradoras que le tocó vivir al compañero del turno de la noche fueron dos anécdotas bastante pesadas, al menos a mi consideración. Dice que una vez se encontraba junto a su compañero de turno en la noche, que eran aproximadamente las 2 de la mañana, y casi no había nada de gente, así que se pusieron a platicar de cosas en general, cuando de pronto pudieron escuchar ruidos en el techo de las instalaciones. Como ustedes sabrán, pues hay como una lámina en este lugar, y pues es un ruido muy característico. Es normal que lleguen murciélagos o a veces aves, como cuervos o palomas, y se escucha un pequeño golpe cuando aterrizan en ese lugar. Pero cuentan que en esa ocasión fue diferente, pues se escuchó más pesado el ruido, como si hubiera alguien allá arriba. Así que les dio curiosidad y se alejaron un poco para asomarse qué es lo que estaba causando ese ruido. Y dice que pudieron ver claramente una pequeña sombra que se encontraba parada. Uno de ellos sacó su teléfono para poder hacerle zoom y verlo más de cerca. Y dice que claramente le pudieron ver la forma como de un niño, y que aunque se veía un poco borroso porque la cámara no era de tan alta calidad, igualmente se podía apreciar un pequeño niño ahí arriba. Algo totalmente imposible, para empezar, porque era de madrugada y no se puede subir de ninguna forma que no implique unas escaleras. A los pocos segundos, esta sombra simplemente desapareció. De hecho, el mismo compañero dice que logró tomarle una fotografía, la cual nos enseñó a todos, y efectivamente se ve la forma de un niño, aunque la cara se le ve como borrosa. Al paso de los días, él decidió borrarla, ya que dice que le daba bastante miedo y había estado teniendo sueños raros, como pesadillas últimamente, y que él se lo atribuía a que seguramente a este ente le molestó que lo hubiera fotografiado. Y efectivamente, tras borrar la imagen, dejó de tener estas terribles pesadillas, que si bien dice que no recordaba que soñaba, pero que se levantaba bastante exaltado y con mucho miedo y sudando. Pero sin duda alguna la anécdota más aterradora que nos contó fue cuando dice que se le apareció un caballero negro, así como lo escuchan. Dice que eran como eso de las 4 de la madrugada, y pues que ya tenía un buen rato que no paraba ningún carro a cargar gasolina. Esta estación de Pemex, si bien se encuentra relativamente a las afueras de la ciudad, pues igual es normal que constantemente estén pasando carros todo el tiempo. Aún así dice que esa vez a él le había tocado cubrir el turno solo, ya que su compañero simplemente había faltado, sin explicación alguna. El caso es que dice que se encontraba distraído en su celular viendo videos y navegando en redes sociales, cuando de pronto empezó a escuchar que sobre el pavimento golpeaban lo que parecía ser un ruido metálico. Así que levantó la mirada y dice que casi se infarta cuando vio a unos 15 metros de distancia a un caballo negro. Y no era cualquier caballo, este parecía un pura sangre, algo muy elegante y fino. Era completamente negro y se veía en excelente estado físico y muy grande. Pero lo más aterrador era el jinete que lo montaba, pues dice que era una persona que parecía un esqueleto humano, ya que si bien tenía una vestidura muy típica, este era demasiado delgado y con las extremidades mucho más largas de lo normal. Tenía la piel completamente blanca pálida y llevaba un sombrero sobre su cabeza. Y lo más aterrador es que dice que sus ojos se le veían completamente rojos. Él jura que estaba viendo al mismísimo diablo frente a sus ojos. Este ser iba fumándose un cigarrillo y se iba acercando hacia él lentamente, cuando lo tenía a unos 5 metros de distancia. Dice que el hombre tiró su cigarrillo al piso y simplemente se marchó de ahí. Él había quedado en completo shock por la situación, pero tras unos minutos de haber reaccionado, dice que se acercó al objeto que había tirado y efectivamente era un tabaco, pero era diferente. No parecía ser de una marca comercial, ya que ni siquiera tenía filtro. Parecía de esos antiguos que se hacían con papel y tabaco puro.
La verdad es que esta última historia me parece muy impresionante y no sé si lo habrá exagerado. Pero en dado caso de que no esté mintiendo, pues no me puedo ni imaginar ni siquiera lo aterrador que debió haber sido para él presenciar al mismísimo diablo frente a sus ojos. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Caballero Negro para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.